26, 27, donde Dios hace al hombre y coloca su génesis, coloca dice en aquella palabra, dice que su imagen y semejanza, saca una parte de él, saca su semejanza, su imagen, ¿no es cierto? Saca lo que su naturaleza de, y lo coloca. Dijimos que tenemos parte de esa naturaleza de Dios, como es la espiritualidad, el amor, la santidad, son cosas, atributos, características que Dios tiene y que nosotros también la tenemos. El amor que sentimos, bueno, ¿cierto? Ese amor no puede ser de otra manera, no es porque alguien lo haya inventado y haya dicho, ¿sabes? Todos tienen que tener amor, no, eso no es así. Esto viene intrínsecamente en el ser humano, porque es su naturaleza divina del parte del Padre. También dijimos que Dios le dio al hombre la potestad sobre todo animal, de gobernar, de administrar, de juzgar, de enseñorearse. Pero la perdió. Y pasaron miles de años para poder recuperarla. Que también dijimos que en cierta forma el hombre lo perdió por su desobediencia, no así, pero así también Dios perdió al hombre, porque en buenas cuentas el hombre es su proyecto, es su hechura, él lo hizo, y debe haber sido triste para Dios haberlo perdido al hombre, que el hombre se equivocó y él se sintió mal. Por lo tanto, el precio que tenía que pagar por su hechura era el mismo tenía que venir a recuperarlo. Es cuando, no sé si cabrá el ejemplo, pero a uno se le pierde el pañuelo o algo, uno mismo va a buscarlo, no, alguien no va a buscarlo por uno, generalmente uno mismo va, lo recoge y si alguien lo tiene va y se lo quita y lo trae, ¿me entiendes? Entonces, nosotros somos hechura de Dios. Y como fuimos perdidos, Dios viene y nos recupera a través de su Hijo. Pero su Hijo es Dios. La deidad estaba con el Padre, en el seno del Padre, por lo tanto baja desde ahí. Dice en el libro de Filipenses capítulo 2, 5, que Él no escatimó a que aferrarse siendo Dios, pudo haberse aferrado a esa deidad, sino que bajó, se hizo hombre a lo sumo y hombre de muerte en la cruz del Calvario. Una muerte indigna para aquel tiempo, porque siempre, más de una vez, hemos explicado que el castigo en la cruz era para aquellas personas que eran con derecho a muerte, primero. Dos, era una... ¿cómo se le llama? Cuando se escarmienta con algo, lo ponen de ejemplo para que los otros no lo vuelvan a hacer. Y lo dejan ahí días crucificado, vienen los aves de rapiña y se lo comen. Y eso es para una señal de poder del Imperio Romano que tenía y forma de castigo. Jesús fue a eso. Llegó a lo más bajo, dice, a nivel de siervo. Pero ahí lo que dice es que siendo Dios, que es lo que yo quiero rescatar, siendo Dios, Él no estimó cosa que aferrarse, pudiendo haberse aferrado a ello, Él viene. Por lo tanto, era parte de la deidad, Cristo. Y viene a tomar posesión, no obstante de todo eso, también toma posesión de su reino. Recupera lo perdido y toma posesión de su reino. Entonces el hombre vuelve a tomar nuevamente, pero ahora ya en Cristo, ahora un nuevo pacto, viene a tomar posesión Cristo de su reino, y el hombre es partícipe de eso a través de la iglesia. Y es un poco lo que yo quiero continuar. Leamos en Daniel capítulo 7, 27, por favor. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán
y le obedecerán. Nadie puede negar que Daniel era un profeta, y era un profeta que se extendía en el tiempo, muy parecido a lo que hizo Isaías. Y Daniel aún más, Daniel tiene que las 70 semanas de Daniel, que se predica mucho. Yo doy gracias porque pude entender eso. Y Daniel proyecta esta palabra en el tiempo, la lanza, tomando lo que él también estaba viviendo. No lo olvidemos que Daniel llegó a ser primer ministro como hoy día, ¿sí? Daniel había tomado posesión en un país lejano, en un país totalmente ajeno al de él. El de él era Israel. No nos olvidemos que Daniel junto a otros fueron llevados desde niño a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y allá en un país totalmente desconocido, costumbre totalmente desconocida, un ambiente totalmente adverso, y todas las cosas que tú pudieras agregarle, no obstante a todo aquello, Daniel llegó a ser primera figura en ese ámbito. Por lo tanto, cuando tú dices, mira, oye, qué difícil es la cuestión, y yo te digo, oye, Daniel de chicos fueron llevados cautivos, seguramente no fueron sus papás con él, seguramente tuvo que dejar más abuelos, familiares, incluso amigos que jugaban la pelota durante el día en la escuela, y lo llevaron cautivo, y más encima lo estaban obligando a comer una comida que no era la cual él estaba acostumbrada. Y dicen que lo educaron en otro idioma, lo educaron en otras letras, lo educaron en otras áreas, para la cual él tampoco estaba preparado. Y no obstante a todo eso, Daniel crece, se desarrolla, se convierte en hombre y llega a ser primer ministro o primer hombre después del rey sobre todos los gobernadores, sobre todas las personas con autoridad de aquel reino de Nabucodonosor. ¿Quién mejor que Daniel puede darte un ejemplo o darte un consejo de lo que significa él? Y él dice expresamente ahí, y yo tomo tres palabras que son pero fundamentales en esto. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Nosotros somos los santos. A los santos del Altísimo. Quiero decirte una cosa, que el pueblo de Israel no eran considerados santos. Hay una tremenda diferencia. Israel, las 12 tribus, las tribus todas, en su tiempo no fueron, no hay una palabra, no son considerados santos. Nosotros, la iglesia, sí. Por lo tanto, esta palabra es enteramente y completamente para estos tiempos. ¿Me entiendes? Por lo tanto, Daniel está profetizando para estos tiempos. Amén. Entonces él dice que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se han dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Fíjate que yo siempre la tomo y la conecto, o la sumo, mejor dicho, la sumo a Apocalipsis 1:6, donde dice que somos reyes y sacerdotes. Y en Apocalipsis 5:10 dice que somos reyes y sacerdotes y gobernarán la tierra. Entonces, permíteme hacer este pequeño análisis. ¿Dónde nosotros estamos gobernando? Y no estamos hablando de gobierno de un país, de presidente de un país. No estamos hablando de senadores ni de ministros, sino estamos donde la iglesia tiene poder, donde hoy día la iglesia ha sentado, ha establecido poder en algún país,
y que cuyo presidente, cuyo primer ministro, cuyos senadores, cuyas autoridades puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo que la iglesia nos dice, porque la iglesia, como dijo un pastor, es el bastión, es la reserva moral que nosotros tenemos y debemos obedecer a Dios, porque de verdad este es un verdadero ejemplo de lo que debe ser. Y no veo eso hoy día. Y en base a lo que estoy diciendo, que no lo veo, es que yo digo que hoy día nosotros debemos desarrollarnos y que estamos atrasados en el tiempo. Mira, voy a decir algo. 4 años atrás nos dijeron que teníamos que levantar diputados y concejales y senadores cristianos y se armó un partido político. Y fue, creo yo, y cuyo presidente tenía una posición política que de alguna manera se acercaba mucho a lo que los cristianos piensan. Y creo que muchos dijeron o dijimos, aquí está, la tenemos. Sin embargo, fue cuando más se aprobaron leyes que van en contra de los principios cristianos, valores cristianos. ¿Me entiendes? Entonces ahí uno dice entender que no es tratando de asociarte con ellos, sino es que haciendo lo que Dios te manda hacer desde aquí, con la palabra, con la potencia de la palabra. Y quiero recordaros de nuevo otra vez, conectarla con Génesis 1, 26, 27. Lo voy a leer. Entonces, 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Podemos deducir muchas cosas de aquí. Por ejemplo, que él dice que varón y hembra los creó. En ningún caso dice que parte de la familia un perro o un gato o cualquier mascota, como hoy día se le quiere dar esa tonalidad, donde todo es familia, y el concepto familia hoy día abarca todo, incluso un chancho puede ser parte de una familia. Aquí está hablando de varón y hembra. Primero, 2, no dice que varón contra varón, o sea, varón con varón o hembra con hembra. Dice varón y hembra los creó. Ese es el diseño original que nosotros tenemos que entender, que Dios nos ha dado para que nosotros habitemos, para que nosotros tomemos posesión de aquello que Dios nos dio. Bien. Ahora, Cristo viene a la tierra, eso también lo hemos predicado más de una oportunidad. Cristo viene a la tierra y en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 32 dice que le fue dado el trono de David. Y Cristo estableció su reino tomando como posición el trono de David. ¿Por qué no Moisés? ¿Por qué no Elías? ¿Por qué no Abraham? Porque ellos nunca tuvieron reino. Y David tuvo reino. Y David fue reino. Y David dominó. Y David fue reconocido como rey. Entonces, del trono de David, dice la palabra, que le fue dado a Jesús para poder reinar. Amén. Entonces Cristo tomó dominio de su reino, terminó todo lo que Dios le dijo que hiciera, habló y dijo todo lo que el Padre le dijo que dijera, que hablase, y tomó posición de su reino. Y estableció la iglesia como jerarquía, estableció la iglesia, y en Mateo 18 y 19, lo voy a leer porque es bien interesante poder entender esto. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahí Pedro significa roca, significa peña. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La roca es
Cristo. Pedro significa roca. La roca es Cristo. La peña es Cristo. Entonces cuando dice, cuando hagas tu casa, no la hagas en arena, porque eso no tiene fundamento. Y cuando venga el viento y venga la lluvia, tu casa se va a correr y el agua y la tempestad se la van a llevar. Haz tu casa en una roca sólida. Y esa roca sólida es Cristo. Entonces, aunque venga el viento, la lluvia, la tempestad, el temporal, venga lo que venga, no se va a mover porque está sólida en Cristo, que es la roca. ¿Me entiendes? Nuestra casa debe estar fundamentada en Cristo Jesús. Entonces dice que yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre Cristo, edificaré la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Y siendo nosotros la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Satanás no tiene poder ni autoridad sobre la iglesia. Y si tú eres iglesia, si tú eres cristiano, si tú estás en Cristo, tu casa está firmada, está fundamentada en Cristo, Satanás no tiene ninguna cosa, no tiene nada que hacerte porque no tiene potestad sobre la iglesia. Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario. Satanás fue derribado y se le fue quitada la llave. Y ya no tiene poder sobre la iglesia. Otra cosa que tengo que decirlo es que nosotros los cristianos, la gente le da poder. Deja entrar a Satanás a través de sus pensamientos, a través de sus pecados, sus actuaciones, su forma de ser, su forma de pensar. Y una variedad de argumentos que hoy día han ido apareciendo en el mundo. Por ejemplo, es mi verdad. Esta es mi verdad. Cada uno tiene su verdad. Es mi forma de ser. Es mi forma de vivir. Es mi vida. Y que ese individualismo hace que Satanás entre, pero de par en par. Porque las puertas están abiertas de par en par. ¿Me van siguiendo? Esa falta de respeto que hay a la autoridad. No hay esa falta de reconocimiento, esa falta de honra que hay. Todo es motivado y establecido por años por Satanás el diablo. Y la gente, y los jóvenes sobre todo, inclusive dentro de la iglesia, caen en eso. ¿Me entiendes? Dios tiene un orden. El Padre tiene un orden a la cual nosotros tenemos y debemos que sujetarnos. Amén. Cuando tú tienes el orden del Padre, significa que tú tienes el orden del diseño del Padre para la cual fue establecido. Amén. Aleluya. Aleluya. Ahora Dios, o Cristo, ¿cierto? Siendo Dios, establece los diseños de la iglesia en la tierra. Él dice, las puertas del Hades no van a prevalecer contra ustedes. Tranquilo, no van a prevalecer. Dice, mira, yo los voy a dejar en la tierra. Van a ser zarandeados, ¿sí? Pero no van a sucumbir, porque ustedes son iglesia. ¿Ya? Van a ser tentados, pero no van a sucumbir, porque ustedes son la iglesia. Hasta que Satanás se aburre y se vaya. ¿Ya? Ahora Jesús dice y da el siguiente orden. Y eso está en el libro de Mateo también. 10:7. Y yendo, predicar, diciendo el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que tú tienes que predicar? El reino de los cielos está en la tierra y está entre nosotros. Amén. Ahora tú, ¿qué debes hacer? Sanar a los enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Yo, si tú. Yo, si tú. ¿Cómo lo voy a hacer? En el nombre de Jesús. Satanás fue derrotado. No tiene poder sobre la iglesia. Por lo tanto, tú tienes, como dice, reino. Tú tienes dominio y tienes majestad
para poder hacerlo. La palabra es clara. Yo la tengo clara. El diseño de Padre es claro. ¿Entiendes? Está establecido. Todo lo dejó establecido. Amén. Por lo tanto, la iglesia es poseedora de un dominio. Repito, la iglesia es poseedora de un dominio sobre los enfermos, el trabajo, los negocios, la familia, los demonios y sobre todo. La iglesia poseedora posee dominio sobre los enfermos, sobre el trabajo, sobre los negocios, sobre la familia, sobre todo. Y los demonios también. Satanás por años, miles de años nos ha robado, nos ha hecho creer que nosotros no somos nada, nos ha hecho creer que no tenemos nada. Y la iglesia ha caído, y aquí donde yo tengo mi tremenda diferencia con la iglesia tradicional. Porque esta palabra es actualizada ahora, es para ahora, ya fue meses, años atrás establecido. A nosotros nos hicieron creer que no importa si éramos pobres, y no estoy hablando de pobreza, por favor, no me malentienda, de recursos económicos, porque tenemos un tremendo problema. Un pastor decía, cuando una persona se complica con el tema de la plata, es porque ese hombre tiene problemas con la plata. Tiene problemas con la plata, y hay que trabajarlo. Si una mujer empieza a tener problemas, a disparar o a decir algo de la plata, es porque esa mujer tiene problemas con la plata. Y hay que restaurarlo. Amén. A nosotros nos dijeron, mira, no te preocupes por la ropa. Anda pobre nomás. No te preocupes en tener cosas. Porque Jesucristo fue pobre, nos dijeron. Eso nos enseñaron. Y no importa si eres miserable, ruin, eres pobre, no importa, porque algún día Jesús va a venir a buscar su iglesia y tú vas ahí, y ahí vas a ser feliz. Pero la palabra no dice eso. La palabra dice que ahora, fuiste llamado a conquistar, a reinar, a tomar posesión de lo que Dios te dejó para ti. Ahora. No dice... La iglesia algún día va a tener poder y las puertas algún día del Hades, algún día no van a tocar su iglesia. Es ahora, es ahora. Lucas 4:18 dice, el Espíritu está sobre mí. El Espíritu del Señor, el Espíritu del Padre, el Espíritu está sobre mí. Si ese Espíritu está sobre mí, que yo soy la iglesia, es decir, puedo hacer todas aquellas cosas que el libro de Lucas dice en 4:18. Leámoslo, por favor. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los enfermos, quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los oprimidos. A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Amén. Que nadie se sienta solo, que nadie se sienta huérfano, porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Amén. Nos ha sido dado un espíritu de poder para poder tomar posesión, predicar. ¿Sabe lo que dice ahí? Pregonar. ¿Qué es pregonar? Es decir algo, ¿sí? A los cautivos, a los que están cautivos por el cigarro, por las drogas, por el alcoholismo, por la sexualidad, por pobreza, por miseria y todo tipo de enfermedades que están cautivos en eso. Amén. Tenemos que decirle a aquel que está enfermo, a aquel que tiene problemas, tú puedes salir. Tú puedes salir. Tú puedes salir en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Mateo del 1 al 5 dice, lo voy a leer, me interesa leer esto. Dice, y viendo la multitud, subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, yo te dije en un principio que íbamos a ver 3 temas: reino, dominio y majestad. ¿Qué significa dominio? Dominar, poseer, supremacía, poder, autoridad. Qué interesante. Qué interesante. Por lo tanto, no puede ser esa iglesia que dice: por favor, Satanás, si tú quieres algún día, puedes irte. Si tú quieres. Está como el chiste de Bombo Fica, cuando entra el tipo a robar, ¿no es cierto? Y después van del juez, el tipo le dice: mire, señor juez, le voy a decir al ladrón que venga a robar a mi casa todas las veces que él quiera, que no le voy a hacer nada. ¿Me entiendes? Eso no es así. No hay ninguna parte en la Biblia que nos diga lo contrario. La Biblia nos llama a decir o a tomar posesión de aquellas cosas. Y una de aquellas es dominio. Y dominio es dominar, poseer, supremacía, poder, autoridad. Eso es lo que tú tienes hoy día. Eso es lo que tú eres. Eso se llama asignación. Eso se llama posición. ¿Qué es lo que es majestad? Mira, la busqué también. Grandeza. Sublimidad. A ver si lo leí bien. Sublimidad, eso, de sublime. Que infunde admiración y respeto. Que infunde admiración y respeto. Esta señorita me infunde admiración. Yo quiero ser como ella, tan linda. Pero le tengo respeto. Porque en ella hay algo grande, extraordinario, tremendo. ¿Entiendes? Es tan sublime. Tiene una grandeza que solo Cristo lo puede dar. Mire qué maravilloso y qué tremendo. Entonces tenemos reino. Somos agentes del reino que tiene dominio y majestad. Gracias. Es que Dios quiere que tú tomes posesión de lo que Él o lo que Él nos dio. ¿Sabes qué? Lo peor de todo es que esto nosotros no lo creemos. Y al leerlo así pareciera que es demasiado fantástico. Porque ¿sabes qué? ¿Cómo voy a hacer esto si nosotros tenemos que ser humildes? Porque confundimos la humildad. Porque una persona puede ser grande, sublime, dominar, poseer, tener supremacía, poder y autoridad, pero puede ser humilde. ¿Entiendes? El soberbio dice: no, dice, hágase a un lado todo, aquí vengo yo. ¿Sí? El soberbio se anda tirando flores todo el día. Puta, que soy cachado, que soy bonito, de que tengo esta, tengo la aquí, las tengo todas yo. ¿Entiendes? Pero el sublime, diga, el humilde, tiene todas las características que acabo de decirle, ¿sí? Tiene grandeza, tiene supremacía, tiene poder, tiene autoridad, posee, tiene dominio, tiene sublimidad, es admirado y respetado. ¿Quién es humilde? ¿Me entiendes? Que Dios nos bendiga. La iglesia debe entender que parte fundamental de su desarrollo y crecimiento es entender que somos una iglesia de reino. ¿Entiendes? ¿Cómo se desarrolla? Entendiendo cuál es nuestra posición y cuál es nuestra asignación. Amén. Para entender esto, tenemos que orar. Y es por eso que ahora vamos a orar. Que Dios lo bendiga.